Des de Converses amb Ànima, Mataró Ràdio, Maria Carme Navés, os dono la ben trobada después de es el segundo domingo de año que estamos juntos. Entonces ahora mi ilusión es que estoy con un invitado muy especial para mí, que siempre digo que son especiales mis invitados y invitadas, pero cada uno es en un punto de mi alma. Y en este momento pues tengo que presentar un amigo que hace muy poquito que está llegado a mi vida, pero yo le puedo considerar amigo, y que además ha sido mi formador. Luego lo explicaré también, porque esto no lo he explicado nunca de otras muchas terapias que he aprendido y he hecho. Es Álvar Fortián, que nos viene a hablar de qué es terapia estructural. Álvar Fortián, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Es un placer para mí estar aquí hoy. Un placer haberte conocido. Y es un gran agradecimiento el que siento por estar hoy aquí Yo te he invitado con mucho disfrutando de amor esta experiencia. y sé que has tenido que hacer muchísimos kilómetros para poder estar hoy en un día festivo aquí con nosotros, pero realmente te lo agradezco de todo corazón, pero por otro lado es que te siento ya casi como de la familia, ¿no? Estoy súper honrada de que hayas podido hacerlo, que nos puedas llegar a explicar, que es un mundo muy, muy, muy especial y por eso me emociona también, ¿no? Entonces, bueno, ahora una vez ya te he presentado, prefiero más que inicies tú cómo llegaste, pues hasta, primero cómo llega tu inquietud por estas terapias también cuando desde que eras muy jovencito, creo. Bien. Y luego, pues ya hablaremos de qué es terapia estructural y de cómo nació y todo esto. Pero primero, Álvar Fortián. Perfecto, pues muchas gracias. La verdad es que vengo muy ilusionado a explicar algo que para mí es fabuloso, aunque no tenga nada de fábula, ello, que es terapia estructural para el mundo y que es para mí. Como bien hablábamos en el principio ahora, mi origen. Yo vengo de Girona, que es una ciudad del noreste de España, en Cataluña. Cuando era jovencito, y lo digo riendo porque no me considero muy No, mayor, porque eres joven, muy joven todavía. pero hace bastantes años, a mi parecer, tuve un encontronazo con lo que aquí llamábamos un curandé, un curandero. Yo no sabía en absoluto que pudiera existir nada que no se pudiera explicar de forma racional, pero claro, eso de ver para creer, me encontré de caras con ello, porque había sufrido una rotura de clavícula, la izquierda, por tercera vez, y al día siguiente de la ruptura estaba en casa de un amigo mío y no sabía yo que su padre era curandero. Y él me dijo, ¿me das permiso para que te lo mire? Yo ignorante, pues sin miedo, le dije, sí, sí, no sabía ni lo que iba a hacer. Me hizo unos movimientos con la mano, algo extraño, que no sabría imitar, pero al cabo de 20 minutos ya no me dolía esa clavícula. Claro, eso fue un cambio drástico en mi vida. Me chocó muchísimo, me dejó totalmente atónito, pero a la vez la curiosidad empezó a inundarme por dentro y quise aprender eso que había vivido en primera persona. Se lo pregunté a ese mismo curandero si yo podía hacer estas técnicas y tanto él como su socio, que eran dos en realidad en Girona que yo conociera que hicieran esta técnica, que aquí en el norte de Cataluña se les llama a la espallat. Curar el espallat. Sí, de la espalda, Viene de de la los espalda, hombros. ¿no? Sí, correcto, que es equilibrar lo que es la caja, ¿no? Lo que serían los hombros. Em, entonces, él me dijo que sí, que bueno, intentaría enseñarme, y su compañero me dijo algo que me dejó muy chocado, que es que nunca serás tan bueno como yo. Bueno, entre estos aprendizajes y sucesos que tuve en ese aprendizaje, me fui bloqueando y no tenía una estructura haciendo esas técnicas que llamábamos la imposición de manos. No tenía una estructura donde agarrarme, además salía mal parado, a veces me quedaba con porquerías que no eran mías, debía hacer rituales previos y posteriores y eso no era garantía para estar bien, y finalmente lo dejé. Estuve muchos años dedicado en el turismo, hasta que un día tuve la gran suerte de conocer a un señor que se llama Jordi Puig, a quien le estoy muy agradecido. Jordi Puig es quien nos trae terapia estructural, no solo a mí, sino a todo el mundo, a cualquiera que quiera probarlo.
a nivel de usuario o como facilitador. Aquí me presento yo como uno de los facilitadores de esta técnica y formador del módulo 1 y módulo 2 de terapia estructural. En su momento, ese señor Jordi Puig me dijo, fui a una charla suya, me dijo, esto que voy a hacer yo lo puede hacer cualquiera, no hay nadie que lo pueda hacer mejor que otro. Y ahí esa figura del ego, del pedestal, que estaba disuelta, me quedé parado y más me sorprendió. Te sorprendiste un montón, ¿no? Más me sorprendió cuando del público la gente fue pasando por la camilla y él sin tocar empezó a mover columnas vertebrales. Entonces, claro, me acordé de mi infancia cuando mi clavícula se soldó, pero vi en ese señor algo que no había visto en mis anteriores mentores, que era una humildad y percibí un conocimiento que para mí fue como un imán. Yo quiero aprender eso. Por la envidia sana. Ya sabes que existen dos clases de envidia. La que yo quisiera lo que el otro tiene y la envidia tóxica, que es la que yo no quiero que él lo tenga. En ese caso, lo identifiqué como envidia sana, que yo también quería hacer eso. Además, lo sentía dentro de mí desde hacía mucho tiempo, aunque lo hubiera pagado. Y probé esa técnica por mi propia piel. En ese momento llevaba unos 5 años de una depresión. Era una depresión de caballo y curiosamente me dedicaba a aventurismo con caballos. Bueno, estaba muy triste y no tenía valores. Cuando recibí esta técnica, estas 4 sesiones, toda esa alegría que había limitado en mí apareció de golpe, de una forma incontrolable, y me llegaron todas esas emociones positivas reprimidas y las dolencias físicas que arrastraba desde entonces, sobre todo problemas lumbares. No podía levantar pesos, me quedaba clavado y usaba faja, pero aún así no estaba salvado. Todo eso se disolvió. Claro, me impactó muchísimo y quise aprenderlo. Sospechaba que no era cierto lo que ese señor me había dicho, que cualquiera que lo hiciera cualquiera que lo utilizara lo podía hacer con el mismo resultado, pero comprobé que sí era, porque lo empecé a utilizar en mi entorno y mi entorno empezó a cambiar. Fueran personas, animales o cualquier cosa que le diera entidad en mi casa, dejaron de estropearse las cosas en mi casa, en mi coche, en cualquier cosa que le diera entidad le podía aplicar esta técnica con resultados claramente visibles. Entonces fui un paso más allá y dije, si este señor que me ha enseñado está enseñando a todo el mundo, ¿por qué yo no puedo enseñar esto que he aprendido a cualquiera que quiera aprenderlo? Y emprendí este camino hace un par de años de ser formador de esa técnica y estoy comprobando que realmente todos los que vienen a las formaciones salen moviendo vértebras, descargando los puntos de carga y, regulando el ritmo cardíaco del cliente que tenga delante. Esta técnica es muy sencilla y solo requiere el permiso consciente de la persona que quiera recibirla, crea o no en la técnica. Y en los resultados, ¿no? Claro, sí. Perdona, es que has hablado perdona que a este inciso, de que por suerte te formaste como formador. Ajá. Y ahí llegó mi inquietud. Yo tengo que decir que después de 30 años de un montón de formaciones, de muchas técnicas y terapias y de todo diferentes para ayudar y estar en el mundo del bienestar y de la salud, llegaste toda mi vida. Es que te lo tengo que agradecer porque fue además a través de otra persona, ¿no? Y entonces yo escogí, podía haber ido a algún otro lugar y escogí a Álvaro Fortián. Gracias. Entonces, a partir de ahí, lo que decíamos, tu curso, tu primero, que luego ya explicarás, que el primero es de físico y el segundo es el emocional, ¿no? Pero como alumna tengo que reconocer que eres un gran formador, porque eres como si tú reconoces que Jordi Puig, que es el creador, es muy humilde,
Tú también lo eres, Álvaro. Gracias. Entonces esto lo tengo que reconocer, tengo que hacer este paréntesis, este inciso, este salir del armario mío, de que yo también me he formado en terapia estructural, que no tengo la intención de ser formadora, que la vida no sé lo que me puede traer, Ya veremos. pero me he formado y puedo hacer y dar las terapias físicas, bueno, presencialmente y a distancia también. Pero de ti tengo que agradecer esto, esta humildad, esta saber hacer sin ponerte por delante de nadie, ¿no? Y siempre reconocer que Jordi Puig es el creador, pero tú le das, tienes su respaldo, pero pones también el lugar muy alto. Y esto te lo agradezco de todo corazón. Perdona que te he cortado, pero tenía que decirlo. Te lo agradezco mucho, tus Porque me ha palabras. salido desde el alma. Te lo agradezco mucho, de veras, y así lo he recibido, porque ha llegado la mía, de alma. Sí, bueno, mi manera de hacer, a partir de lo que he aprendido, es que no porque yo forme parte quiere decir que yo tenga que ser el protagonista o el único beneficiario. Quiero decir que mi función finalmente es a todos los que les pueda llegar a ayudar esta técnica como me ha ayudado a mí, estaré encantado de formar parte desde el principio hasta el infinito, ¿no? Pero no puedo ponerme delante porque si no, no lo podré disfrutar. Entonces, lo que quisiera decir es que a mí mi ilusión más grande es que puedas comprobar, como bien he hecho yo, que esto funciona a base de práctica. Porque, claro, aquí explicamos algo que puede ser muy interesante para muchos, pero como bien me enseñó Jordi Puig, no te creas nada que no puedas comprobar por ti mismo. Entonces os animo a todos y a todas a probar esta técnica, terapia estructural, sea de forma presencial o a distancia. Y Es la magia. y si empezáis a notar cambios, es normal que nuestra mente racional le choque, pero ahí está la parte profunda. Esta técnica sirve para ayudar a los demás, claro está que para crecer lo haces a través de los demás, pero cuando la llevas a práctica, viene la parte profunda, que es buena para quien la recibe y buena para quien la hace. Porque a medida que vas practicando en ella, se van consolidando en ti conceptos de la estructura de la realidad, la manera de entenderla, que te ayudan a ir mejor por la vida. A crecer. Sí, sí. Claro, de forma perceptible para uno mismo, que ahí está la gracia. Que es lo que buscamos de fondo, ¿no? Sí, no nos vamos a fiar del criterio de otro. Cada uno tiene el suyo, ¿no? Pues yo miro un año atrás y veo una gran diferencia en mí. Y no solo en mí, a la gente que he ido acompañando, es una gran satisfacción ver que por sí solos están entendiendo conceptos que antes estaban enganchados en ellos. Bien. Quisiera, bueno, explicar un poco a la gente que es de lo que estamos hablando, ¿no? A Que es terapia estructural. Que además es que piensa que igual que terapia estructural ha llegado ya a Argentina y a Uruguay, que está ya saliendo a otros países, a México con el doctor y tal, terapia estructural ha llegado muy lejos, pero es que Conversas amb Ànima también es un programa que también se escucha en Uruguay, en Argentina, en otros países. Entonces hemos de explicarles un poquito esta magia a nuestros oyentes, en qué consiste la parte que se puede palpar, por decirlo de alguna manera. Claro. Porque la otra es muy sutil, ¿no? Les vamos a explicar un poco qué es la terapia estructural, así de forma resumida y racional. Sí. Se divide en dos partes, lo que es la terapia estructural 1, trabajamos sobre el cuerpo físico, y terapia estructural 2, trabajamos a la parte emocional. Como base de esta técnica es que al cuerpo no le ocurre nada a no ser que haya una carga emocional no resuelta, que con el tiempo, si no se resuelve, termina somatizando en dolencias físicas y mayores. Sea esta carga consciente, es decir, me acuerdo que me pasó tal cosa y aún no lo he resuelto, o esté en mi lado no consciente del cerebro, que yo conscientemente no sé qué está, pero sí me doy cuenta de que me está afectando hasta el punto en que me domina. Físicamente lo voy a notar con dolencias, al principio sutiles y finalmente drásticas, ya que al no haber solución entendemos que el cuerpo hace todo lo que puede con lo que tiene. Para avisarte, ¿no? Sí, nos avisa, es que no puede decirte, oye, algo no va bien, solo es a través del dolor que nos puede avisar de que algo no va bien. Entonces, a la explicación de terapia estructural empezaré a desarrollarla ahora, pero antes quisiera deciros que una vez termine la explicación,
os voy a proponer hacer una prueba práctica para que podáis probar si, por vuestra propia experiencia, cómo funciona esta técnica, que, debo decir, no es nada invasiva, ¿vale? Como bien ahora ya he dado esta Sí, pequeña que no es pista. invasiva ni físicamente ni emocionalmente, porque cuando llega el cliente no tiene que desnudarse delante nuestro, no ya físicamente, sino me Claro. pasó cuando era jovencita, que tuve, no sé, un abuso o tuve un aborto, tuve cualquier cosa, sino que sin explicarnos todo eso ya sale dentro de la terapia, ¿no? Y se Claro, soluciona. no requiere que O la sea, que no es persona deba invasiva. sufrir a nivel consciente la Las visión de lo que le emociones. pasó. Em, no es que esa persona deba regresar, ¿no? Hacer una regresión a ese momento de forma consciente, con lo cual vivir todas esas emociones limitantes, No es necesario. ni, muy importante, el facilitador. Yo no voy a ver nada de esa situación por la intimidad del cliente que lo recibe y por mi cordura, porque si tuviera que ver cada cosa que ha sucedido, seguramente mi cordura quedaría dañada. Bien, por lo que es la parte física, quisiera comentar que somos seres emocionales. No somos racionales, aunque mucha gente diga, no, si el ser humano es racional, en el fondo somos emocionales. Aunque luego una vez sentimos emociones, las queramos racionar. Con lo que quiero decir, cualquier información que se genera en nosotros se genera en el cerebro, que es la base de información que va al cuerpo. Ahí se generan pensamientos positivos, negativos, y se nutre al cuerpo de esa información, en su gran mayoría, por los nervios que pasan por la columna vertebral. Nosotros, en terapia estructural, donde vamos a mirar primero es en la columna vertebral. No estamos inventando nada, ya lo decía Hipócrates. Cualquier dolencia, primero mirar la columna vertebral. Bien, entendemos que si hay una información que va del cerebro a un punto determinado del cuerpo, pasando por una zona de la columna vertebral, por la médula, esa información se ramifica como las raíces de un árbol por los nervios, llegando a todas las partes por simpatía, ¿no? por proximidad. En cuando la persona sufre un bloqueo emocional y no se resuelve, esa carga para el cuerpo le es muy grande. Tan grande que le genera una desviación en la columna. Puede ser escoliosis, cifosis, lordosis. En general lo que es una desviación que produce un posible pinzamiento en los nervios haciendo que estos trabajen mal. Es decir, que la información del cerebro a un punto determinado del cuerpo llegue distorsionada o no llegue. Si fuera un mensaje solo, no habría ningún problema. Pero como esto es como el latido, es un constante de información de ida y vuelta, si va y vuelve de forma distorsionada, fácilmente podamos percibir molestias. Y además los órganos afectados puede que no trabajen bien, llevando a producir dolencias en cualquier parte del cuerpo. Esta técnica lo que hace es descargar esos nervios que han sido cargados, recolocar la columna vertebral y hacer que el cuerpo vuelva a funcionar. Por defecto, cuando ponemos esta columna vertebral bien, la persona anímicamente también mejora. Esta sería una explicación resumida de lo que es terapia estructural 1 y podríamos estar hablando Sin mucho, pero... manipular, sin causar ningún Claro, posible problema al cliente. esto es energético. Lo divertido es que los curanderos que nos enseñaron, previos a Jordi Puig, los curanderos que nos enseñaron, previos a Jordi Puig, no tenían conocimiento de que esto era energético. Ellos manipulaban y hacían fuerza y causaban dolor, ¿no?, en el momento de las presiones, pero fue Jordi Puig quien descubrió que era totalmente energético y pudimos comprobar todos, y podremos comprobar todos los que queráis, que no responde al espacio-tiempo como humanamente entendemos. Podemos solucionar a alguien que está delante nuestro en la camilla, como podemos solucionar a alguien que está al otro lado del mundo, oyéndonos hoy, sin que
tengamos que tener conciencia de su nombre, su fecha de nacimiento, ni tengamos que tener conciencia de su edad, ni necesidad de hacer ningún protocolo previo, ni posterior, ni usando símbolos, ni elementos externos. Con la simple esencia humana y la técnica de terapia estructural podemos llegar a cualquiera que lo quiera recibir. No es necesario que crean o no, pero luego haremos una prueba. Así pues, si te parece bien, explico un poco el 2. Sí, Bien. luego... no. Como bien he comentado antes, que no hay dolencia física si no hay carga emocional, en terapia estructural 2 lo que vamos es al origen emocional que ha llevado el cuerpo a estar mal. Borrando, eliminando, liberando cualquier carga emocional del no consciente que ha llevado el cuerpo a somatizar esas dolencias. Como bien he dicho antes, no vamos a ver ni imágenes, ni nos vamos a deleitar con todo ese misticismo, porque no es necesario. Terapia estructural es la esencia pura y no requiere complicaciones humanas. Es muy simple. Vamos a hacer uso de ese protocolo que por sí solo funciona y vamos a liberar las cargas emocionales que están en el consciente, es decir, yo me acuerdo de eso y ahora ya no me afecta, y las del no consciente, que harán que la persona perciba un cambio increíble en su vida, en su manera de hacer, liberando esos patrones y bloqueos emocionales. Me gustaría explicar un poco la diferencia entre un bloqueo Pues, emocional. pues quizás antes de ponernos ya en este tema, ponemos un poquito de música, Muy bien. hacemos un pequeño Kit Kat, un paréntesis, Claro. y pondremos una música de relax. Y seguimos para cortar un poquito del primero al segundo, porque el segundo también es bastante extenso. Y aún nos Sí. queda Muy la demostración esta, el experimento que a veces dices tú. Entonces, ponemos la música ya. bien. Gracias. My heart is so low, as only a woman's heart can be, as only a woman's, as only a woman's, as only a woman's heart can know. The tears that drip from my bewildered eyes taste of bittersweet romance. You're still in my hopes, you're still on my mind, oh. And even though I manage on my own, my heart is low, my heart is so low. It's only a woman's heart. Bueno, pues regresamos otra vez a la explicación de Álvaro Fortián sobre terapia estructural y ahora la parte 2, que es la emocional. Habías iniciado un poquito antes, pero ahora ya lo desglosas todo, por favor, Álvaro. Iré haciendo alguna pregunta seguramente, o interrumpiendo, pero Bien. veo que lo llevas muy bien y me Gracias. encanta escucharte porque es lo que he vivido. Gracias. Y los cambios también. Claro, esta es la parte más bonita, que es que aparte de parecer divertido, puedes comprobar que sí, que finalmente lo es, ¿no? La diferencia entre tener una información o tener una certeza, ¿no? Bien, en lo que estábamos comentando de la parte emocional. Bueno, me gustaría explicar un poco qué es, por ejemplo, un bloqueo emocional Sí. o un patrón emocional. Bien. A veces no sé si los oyentes van a coincidir en que a veces uno actúa de una forma a una situación de la vida en un momento determinado, de una forma exagerada que conscientemente no puede justificar, llevando a luego poder sentirse mal con uno mismo porque ha actuado así.
Esa sería una fácil definición de que hay algo en mi no consciente que me está dominando. Los humanos, como muchos seres vivos, heredamos más información de nuestros abuelos que de nuestros padres. Eso está probado, o sea, a veces el color de los ojos, el color del pelo, etc. Y las cargas emocionales no resueltas también las heredamos. De ahí esa broma, ¿no? Me gusta hacer a la gente cuando les explico. Dicen, ¡ay, qué mal carácter! ¿Cómo te pareces a la abuela, no? ¡Qué bien! Sí. Yo que soy abuela. Dice, sí, pero claro, es verdad que emocionalmente también nacemos con esa información. Y esas cargas que no se resolvieron en su momento también las llevo yo. Aparte, súmale las que aprendo durante mi vida equivocándome, ¿no? Así pues, un patrón emocional podría ser fácilmente un programa en mí que en su momento, generaciones atrás, fue muy bueno para la especie. Me gusta explicar cuando, por ejemplo, dos homínidos peleándose por un cacho de carne. Ambos tienen hambre y uno, comiéndose ese cacho de carne, sobrevivirá y el otro morirá. Y en el juego del tira y afloja, uno saca un brote de ira que asusta al otro. Con lo cual se queda el cacho de carne. Come y sobrevive. Su cerebro en ese momento registra esa vivencia. Y lo registra en un lugar escondido en su cerebro que dice, carpeta de importante. ¿Vale? Cualquier situación así de vida o muerte, brote de ira y sobrevivimos. Bien. Ese patrón se registra en sí mismo y solo está hecho para perdurar en la especie. No entiende a razones. Ese ser va evolucionando hasta llegar a un ser de esta época, que sin entender tiene brotes de ira cada vez que no entiende algo. A ese patrón... ofendido, ¿no? Sí, por ejemplo. Se le quitan el trozo de carne, que simbólicamente puede ser otra cosa. Claro. Y aunque él tenga una consciencia, digamos, muy elevada, ese patrón lo está dominando, haciendo que él se sienta frustrado y conscientemente no lo pueda remediar, porque ese patrón no está en la mente consciente, rige en el no consciente. Yo crecí con un aprendizaje que era, el ser humano solo usa el 10% del cerebro. Bueno, te iba a decir eso, bueno, y el consciente, el inconsciente. Sí, yo me he criado con, ostras, solo uso el 90%, el 10% de mi lo que cerebro, podemos hacer. y lo otro no se pudre, ¿no? Sí. Bien, más adelante me llegó la información de que en realidad solo usamos aproximadamente un 8% del cerebro como mente consciente, a lo que a grandes trazos hablamos de recuerdos, aprendizajes y expectativas. Bien, el otro 92% del cerebro es lo que llamamos mente no consciente. Sería un poco abstracto que yo dijera subconsciente. El no consciente. Me gusta más hablar del no consciente. Sí, es más fácil. Ya que creo que ahí hay más información que en el consciente, porque opera 100 veces más rápido que la mente consciente y no sabemos lo que opera. Cuando la gente no empieza a ir bien por la vida, es cuando la información que hay en su no consciente y la del consciente no están de acuerdo. Ahí empiezan los problemas y es cuando no es fácil moverse por la vida. Bien, como conceptos, hemos hablado un poco. Quisiera decir que terapia estructural, reitero, es un método muy simple y nada invasivo para quien lo recibe y para quien lo hace. Lo que podemos desvelar con terapia estructural es que es un trabajo que cualquiera puede hacer porque está en la esencia humana y se basa en 4 sesiones para completar lo que sería un trabajo para a uno recibirlo. mismo. Sí, para recibirla. Que, como consideramos que todo el mundo hace lo mismo, haciendo este método, todo el mundo cobra lo mismo. El precio es el mismo para cada uno. Lo mismo aplicable a las formaciones. Cualquiera que quiera aprender esta técnica debe hacer primero el módulo 1, donde se aprende a trabajar sobre el cuerpo físico, igual como hacían antaño los curanderos, pero sin manipulación. Sin tocar. Sin tocar. Y luego está el módulo 2, donde aprendemos a trabajar
las emociones. Bien, aplicable a cualquier cosa que le demos entidad, solamente con el permiso consciente de quien lo quiera recibir, y para menores de edad, pues con el permiso de uno de los padres, a padres divorciados, pues con solo permiso de uno de los dos ya serviría, personas mayores o tuteladas, pues con quien tenga la tutela, igual pues como mascotas, quien sea el responsable de la mascota, y igual. Viviendas, negocios, Sí. todo. Siempre que tengan la escritura, bueno, que esté a su nombre el lugar, Sí, ¿no? sí, este es, por ejemplo, un contrato de alquiler. Sí. Yo, por ejemplo, me lo he hecho en mi casa. Sí, Mi casa casi se quemó, no se lo diría a mi propietario porque se asustaría, pero estuve a punto de quemarla. Se me rompió la tele, el extractor, el árbitro se partió, me empezaron a pasar cosas que yo no podía explicar, fuera creyente o no. hiciste terapia Eso. estructural. Hice terapia estructural y tuve un cambio increíble. Es más, descanso en mi casa, que antes no hacía. Una casa que tiene una reforma del año 600 después de Cristo. Sí, entiendo que ahí, Ha a pasado. nivel energético, algo ha pasado. Sí. Bien. O sea que todo esto se puede solventar. Sí, sí. Y lo que decimos, se puede tratar siempre con el permiso, nunca, así como en otros temas, pues no es necesario, que es necesario el permiso explícito de la persona que lo quiere, que lo va a recibir. Sea mejor Bien. dices, quiero que mi hijo también lo haga, pero el hijo tiene que dar aunque se lo pague la mamá o el papá, Sí. las 4 sesiones, tiene que dar el permiso. Sí, a partir de ser mayor de edad, sí. Sí. Y el permiso explícito o de un compañero, un amigo, lo que sea, ¿no? Que si lo ofreces, tiene que dar el permiso. Sí, como bien has dicho, en otras técnicas hay otros métodos, otras directrices, y en esta no sirve el permiso del alma Del o alma, no. sí, Sí, no lo he que querido lo he oído decir. en otras, pero, Sí. pero no, no vamos a poner nombres, pero Ujú. aquí requiere el permiso consciente. Consciente y explícito de quién lo va a recibir. Si no, no funcionaría tampoco. Abriendo esta puertecita, Sí. me gustaría comentar que es la única manera de asegurarnos de que esto funciona es siguiendo el protocolo firmemente. Porque mi mente consciente me va a llevar a deducir que si yo tengo 2 titulaciones, 3 o 4, si hago una mezcla de ambas, voy a conseguir un resultado más profundo. Y lo único que voy a conseguir es encontrarme con mi propio personaje enfadado. La puerta cerrada, ¿no? Correcto. Para asegurarme de que esto funciona, debo hacerlo bien. Y la única manera de hacerlo bien es seguir el protocolo, dejando a un lado mi mente racional que me va a llevar a deducir cosas que no son correctas. Ampliar informaciones que no son necesarias y que no entran al protocolo de terapia estructural. Muy bien, A veces exacto. nos dicen, ¿y cómo funciona? ¿No? Pues poniendo en práctica el protocolo de terapia estructural Correcto. y funciona. Así es. Porque Sí. yo bueno, fue a acabar el segundo, que de hecho hoy hace 2 meses que terminamos el segundo contigo, y la primera clienta que me pidió que no quería que la tratase como una amiga, sino como una clienta, a partir de la primera sesión, después de haber estado 10 meses en manos de muchos médicos y muchas pruebas, estas sí invasivas, de radiología, de muchos temas, pues a la semana ya me estaba diciendo, bueno, tenemos que a ver, celebrarlo, Ajá. porque no podía celebrarlo ni comiendo un trocito de pan diferente de lo que tenía que comer ella, ¿no? Y a partir de ahí, pues pasaron fiestas, pasaron un montón de, bueno, estos 2 meses desde que terminamos, y está súper contenta, agradecida, había perdido mucho peso, ha empezado a recuperar peso, no dormía y está durmiendo muy bien, que el otro día su marido dijo, claro que duermes bien, si ha venido ha saltado la alarma, ha venido la policía y ni te has enterado, y estaba durmiendo. Entonces os digo que puedo dar fe de esto, ¿no? Sí, sí. Suceden cosas Es muy mágicas, muy, muy bonitas. y en poco tiempo puedo dar fe de ello. Imagínate, de aquí a un año Me cuando alegro. volvamos. Sí, Claro, ahí está el juego profundo, que es cuando al cabo de un año lo contrastas y ves el cambio de dónde estábamos a dónde porque estamos. son unos 6 meses primero para que también las 4 sesiones iniciales Sí. se aposenten, ¿no? Sí, 6 para no meses, un chocar con año. las expectativas de Sí, quien lo se recibe, dice. porque es de las expectativas de la parte de mi mente que considero que más se me enfada. Mm. Para no chocar siempre a mis clientes les doy de margen, les digo, bueno, ¿cuántos años llevas con esa dolencia? 20 y tantos años. Bien, vamos a dejar un año de margen para ver Viendo cómo los se va cambios, integrando. ¿no? La parte, lo que decíamos antes, hablando tú y yo Sí. antes del programa, ¿no? Es decir, la parte cuántica que tiene esto es que como una intención a través de un protocolo, que es un input en un momento,
se va integrando en esa persona en un proceso de hasta De un tiempo. año. ¿Cómo Y no puede tienes que ser? ir a muchas Sí. sesiones, ¿no? Ni estar Claro. abonando esas sesiones. O sea, Claro. es económico, muy económico. Claro, por el resultado que da, Claro. yo el precio que tiene, ¿no? Sí, pero Aquí perdona, en que antes has España querido son, decirlo, y quizá te he cortado yo con otro tema, que las sesiones todos los profesionales tienen que cobrarlas al mismo precio. claro, Y los cursos, o sea, no hay competitividad, sino hay No. colaboración. Y los Sí. cursos igual. Primero tiene un precio, segundo tiene un precio, pero todo el mundo tiene que cobrar el mismo precio. Esto Por es supuesto. fantástico. Sí, porque algo que me gustaría decir de terapia estructural, aparte de ser una técnica que es para mí perfecta por sí sola, que no, si le añades algo la estropeas, si le quitas algo no funciona, la estructura de todo lo que es cursos, postcursos, funcionamiento interno, es para mí espléndido. Ujú. Y es ahí donde, cuando juegas a ello, recibes un aprendizaje y una conciencia diferente, porque yo cuando comencé con un patrón de desvalorización. A mí no me costaba pagarle lo que fuera y A quedarme en otra persona. calzoncillos a otra persona, solo por un simple atisbo de reconocimiento hacia mí. Solo me enfadaba si no veía ese atisbo. Pero podía quedarme en calzoncillos. Bien, cuando yo daba todo en un trabajo, me decían, ¿cuándo te debo? Ah, no, no. Entonces ya no tenía el valor, era como, no. Yo podía no comer, Pero no pero sabías ahora cobrar, ahí había un no sabías patrón, reconocerte. correcto. Entonces, a mí terapia estructural me ha enseñado muchas cosas y una de ellas esto, a valorarme. No sobrevalorarme, sino valorarme. Es decir, te hago un trabajo con toda mi ilusión, todas mis ganas, y este trabajo tiene este precio. Aunque yo hoy en día pagaría por una sesión de terapia estructural 10 veces más de lo Sí, que bueno, hay vale, personas que podrían querer no sé. cobrar el doble o el triple por Claro, una sesión. yo no soy o quien para desmerecerlo. juzgar esto. El Mm. precio está estipulado y me parece muy bien porque disolví ese patrón que había en mí, con lo cual soy el máximo beneficiario y el que más lo ha notado el cambio en mí, de ese patrón que estaba. Junto a este hay muchos más aprendizajes que recibes a medida que vas entrando en esa técnica, usándola al día a día. Es decir, como lo puedo hacer a cualquier entidad, pues yo se lo hago a una tele. Me dirás tú, ¿para qué le voy a hacer terapia estructural a una tele? Pues en el momento en que yo me pongo a hacer terapia estructural, siento un bienestar que persiste en mí y me alegra el día. Entonces, intento practicar terapia energía estructural muy cada sana. día. Sí, bueno, eso... Sí, bueno, a las plantas, sería- a los animales y bueno, y lo que decías, a cosas físicas de casa o a tu coche, que también lo comentaste, ¿no? Sí, correcto. Pero con cuando cosas cuando más curiosas. practicamos, que es que dices tú en catalán, el treballar, cuando más practicamos, mejor nos encontramos. Sí, así es. Y no hay atajos. Eso, la percepción del cambio lo vas a notar a partir de trabajar. Pero como bien digo, no estoy inventando nada. Eso ya lo decía, a mí me gustan mucho las frases célebres, y ya lo decía Einstein, que no podemos esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Otra que también es de él, muy parecida, es que la vida es como ir en bicicleta, También. que la única manera de mantener el equilibrio es avanzando. Entonces yo debo ponerle acción y así podré ver un gran resultado en mí. Pero veré que el camino es simple, es como si todo hubiera estado orquestado a mi paso. Entonces terapia estructural me lleva a dar pasos. Esa Ya. es para mí la Es definición. muy buena. Ahora he recordado también que tienes muchos ejemplos, pero claro, no vamos a tener tiempo para poder dar alguna explicación, como yo me he permitido esta de mi primera clienta y otras más que están muy contentas, ¿no? Pero que sirve pues eso para la depresión, para la ansiedad, para el insomnio, pero lo que me llamó la atención, bueno, para muchísimas cosas más, por eso está la página web de terapia estructural también y tenemos más información para dar, que también después daremos tu teléfono si deseas. Bien. Que había una persona que tenía temblores tipo Parkinson, que Ujú. no podía comer sopa. Sí. Y esto me Este es llegó. bastante reciente, sí. Sí, Claro, tienes muchas muy suceden... importantes y muy interesantes, pero esta me llamó mucho la atención. Muy bien, pues me agradeció, me agradeció porque eso, se juntó temblores. por Navidades con su familia y me mandó un mensaje, ¿no? Diciéndome, es que claro, mi familia
me han dicho que es la primera vez que me ven comiendo sopa. Yo no podía comer sopa y luego ella se dio cuenta de que estaba comiendo sopa con la familia. A veces la gente no es capaz de ver el cambio en sí mismo. Las mejorías. Sí, pero eso es algo que va muy atado al ser humano, porque por sí solo el ser humano no tiene memoria para el dolor. Que ahí la parte de práctica que, Ay, sí, que casi que queremos no. hacer antes de Sí, que no se nos coma el terminemos. tiempo. Sí, empalmaré con esto, Sí. que sin maldad o sin mala fe, Ujú. hay cierto punto de ignorancia que puede hacer que el observador se enfade, ¿no? Pero claro, el ser humano no se puede enfadar si entiende. Ese también es otro concepto chulo, Ujú. donde otro día le podemos sacar brillo. Sí, yo creo que tendremos Ujú. que invitarte muy prontito otra vez para que puedas dar la segunda parte de todo, de terapia Yo- estructural yo encantado. con más ejemplos y todo. Encantado, porque me gustaría que esto llegara a sí, cualquier lado llegará del a mundo. muchos sitios. Mm. Ahora nos queda hacer esta experiencia para Bien. nuestros oyentes también, pero ¿quieres comentar que el primer curso de qué consta y el segundo de qué consta? Que puede que van independientes. Sí, bien, en el curso 1 son cursos que se hacen en 2 días. Ujú. Los podéis Intenso, encontrar a través de... intensivo. Eso ya está. Sí, tú puedes dar fe, Sí, ¿no? intensivos Intensos, intensivos y y divertidos. divertidos. Con De alegría, 15 con horas. amor. Ujú. Ajá. Por ahora el 1 se hace de forma presencial, se hace en diferentes países. Ujú. Yo por ahora estoy centrado en esta zona, en Cataluña, ahora voy Pero a ir un poco puedes. hacia Aragón. Este Ujú. año tengo intención y a contactos para entrar en Francia. Bien, el módulo 1 se basa en 15 horas, son cursos que aquí en España, el precio va donde se hace Ujú. en el país donde se hace. Están en la página, ¿no? Están en la página web, podéis entrar, en diferentes idiomas está. Encontraréis las formaciones que hay ahora programadas con diferentes formadores, ya que somos un equipo creciente de formadores. Y ahí pues veréis los precios, las fechas. Habitualmente se hacen en fines de semana, pero Puede haber alguna, ¿no? En días laborables, que a veces también hay sí, personas que les puede interesar. Pero bueno, en la página están todos los que hay ahora previstos, los que van habiendo Ujú. siempre que se van añadiendo, pero en todo el mundo, todos los lugares ya sí, que están, ¿no? En correcto. países nórdicos, bueno, ahora estarás en Francia, pero que los de otros formadores a lo mejor están en Argentina, Sí, por están en supuesto. Uruguay, en México. Sí, en Centro y Sudamérica Sí. está empezando y está empezando muy fuerte. Diría gracias a Dios, conozco a muchos de estos formadores Ujú. y sé de algunos que ya están empezando a formar lo que sería una formación en Brasil. Ujú. Entonces, esto es cuestión de tiempo que terminé llegando a todos los lados del mundo por el resultado que Pero eso que te da, pueden ¿no? contactar si les apetece saber Yo dónde estás tú encantadísimo, también, Álvaro, encantadísimo. Por el y mero dónde hecho están los de compañeros ayudar, del equipo, claro. por supuesto, cualquier duda o cualquier pregunta que quieran hacerme, Ujú. sea pues, por redes sociales, por teléfono móvil, yo estoy encantado, siempre abierto. Porque, Siempre tienes el WhatsApp ahí a responder, aunque sí. tengas de tus clientes, aunque estemos dados de alta, que se dice en otros lugares, Sí, siempre no, es estamos que- disponibles a dar y ayudar y hacer seguimiento, ¿no? Y tu teléfono que- saca humo. Es que, claro, tuvieron mucha paciencia. Qué Contigo. arrogante sería yo si no tuvieran un poco de ella. Claro, contigo tuvieron Mucha mucha paciencia y tú la paciencia. tienes con todos nosotros Bueno, también. también es el juego, porque Ujú. eso me lleva, me lleva, cuando crees que algo lo sabes, hasta que no se lo sepas explicar a tu abuela, es que no lo has entendido. Y ¿no? después Ese es también el me ha venido a la concepto. cabeza esto, que de cara al precio, todo este seguimiento que he dicho que se hace siempre es sin cobrar nada, ya una vez se han hecho las 4 horas. Claro, No es que por tengas supuesto. enganchada a la gente ahí, sino que te piden y tú resuelves el tema del seguimiento, tú, yo Claro. y los compañeros, Claro. pero sin cobrar nada extra y con No. todo el amor del mundo. Claro, sí. Mi intención es que absorban y valoren eso para que luego lo hagan ellos, Ujú. que es lo que vengo haciendo yo. Sí, sí. De Entonces, lo que he aprendido, primero lo fuiste transmito. cliente y Claro, así después es. profesional facilitador y después formador y todo ello en un conglomerado que ahí está. Sí,
Bueno, ¿Quieres que hagamos ¿la práctica? la práctica? Porque si no se nos va a comer no sé si el tiempo. Sí, vamos allá. Haremos una prueba de cómo funciona terapia estructural a distancia, am, para mostraros lo que es la parte física y la parte emocional. Que lo podemos hacer todos. Aquí en este momento y luego cuando nos escuchen en la emisora mismo que queda colgado el programa, también servirá. O sea, esa es la magia. Sí, ahí está Que no es donde únicamente ahora. no lo podemos explicar de forma No, racional, no. pero entendemos que no funciona por lo Y que es la mente funcionará. racional. Sí, esto funcionará cuando cualquiera que vea o escuche este audio, o Ujú. cualquiera que vea el vídeo que se pueda hacer, sin que yo conscientemente sepa que la persona me esté oyendo o viendo, funcionará igual. Pues vamos a ello. Lo haga yo o cualquiera de mis compañeros de terapia estructural, con el mismo resultado. Vamos allá. Explico primero que el ser humano no tiene memoria para el dolor. Yo puedo recordar que me hice daño una vez, pero si en ese momento no catalogué ese dolor en una tabla, digamos, del 1 al 10, pongamos que 1 es insignificante y 10 insoportable, yo ahora no puedo acceder a ese dolor, ni tampoco matizarlo. Yo me acuerdo que una vez me di en la tibia y vi las estrellas. Entonces, si ahora pienso en que me pueda dar un golpe en la tibia, me digo a mí mismo, no, que verás las estrellas. Ese es el recuerdo que tengo, pero no accedo al dolor. Bien, os pediré a todos los que me estáis oyendo, y los que lo quieran probar, porque esto solo funciona con el permiso, aunque no creáis, que hagáis pinza con dos En la dedos mano. en la mano, en la musculatura que separa el dedo corazón del dedo índice, Ujú. en esa musculatura que hay entre los dos dedos, en la parte más ancha, hagamos pinza con los de la otra mano los dos dedos y busquemos un punto de dolor. Apretando fuerte en el centro, encontraremos un nervio y apretando ahí, Ajá. conservando esa presión, bajo vuestro propio criterio, valorad esa molestia del 1 al 10, siendo 1 insignificante y 10 insoportable. Una vez tengamos esta evaluación de una mano, cambiamos de mano, vamos a la otra, presionáis, encontráis el punto, ¿vale? Es la parte más ancha de esta musculatura que separa los dos dedos, Ujú. pinzando, buscando la parte interna. Bien, ahí, mantener la presión y valorad del 1 al 10 cuánta molestia es. Esto es bajo vuestro criterio. Si no aplicáramos terapia estructural, porque mucha gente me justifica, claro, esto es porque como han pasado tantos segundos, luego deja de hacer dolor, Daño. de hacer daño. Vale, de acuerdo. Probarlo sin mirar el vídeo, veréis que la dolencia es la misma al cabo de 5 o 10 minutos, cuando sea. Vale. Ahora os pediré a todos los que estéis oyendo que no hagáis presión y voy a hacer uso del protocolo de terapia estructural 1. Y ya está hecho. Podemos volver a presionar. Bien. En una mano y en la otra. Y esto pueden suceder diferentes cosas, porque cada uno es diferente a nivel de cómo está, de su columna vertebral. Ahí recibimos una información de cómo tenemos la columna vertebral, porque habrá quien se le ha descargado completamente, habrá quien le haya pasado la molestia de una mano a otra, que eso nos indica que hay interferencias en el origen de ese nervio, que está en la frontera, digamos, de las dorsales y las cervicales. Es el origen del nervio, y si ahí hay alguna interferencia o desviación, es normal que nos produzca ese resultado. Bien, vamos a la parte emocional. Nos queda... Sí, ¿sí? minutets només. Vamos por rápido. La parte emocional. Os voy a pedir que recordéis una vivencia emocional negativa, algo que os haya dolido. Claro está que no me mandéis mensajes explicándomela, pero sí es bueno que os fijéis que vuestro cuerpo reaccionará a ese recuerdo. Porque el cuerpo siempre reacciona a una emoción positiva o negativa. Cuando tengamos el recuerdo de esa vivencia, veréis que puede ser una presión en el pecho, como en el cuello, en la cabeza, pero el cuerpo reaccionará a ella. Una vez lo tengáis identificado, dejar de pensar en ello, y ahora voy a hacer uso del protocolo de terapia estructural 2.
Bien. Si queréis, podéis volver a ese recuerdo y fijaros si vuestro cuerpo vuelve a reaccionar. Ahí pueden pasar diferentes cosas. Dependiendo de la composición emocional de ese recuerdo, podemos encontrar un recuerdo totalmente diluido, incluso borroso. Podemos encontrar que la dolencia ha cambiado de lugar. Eso nos indica que había más de una emoción negativa en esa vivencia. Pueden pasar más cosas, pero tenemos poco tiempo. Tenemos ahora. Pero ahí os doy esto que para mí es un regalo, Puede ser una cosa que es una cata. reciente. Ujú. Es una cata de lo que es terapia estructural. Solamente son 2 puntos concretos, uno físico y otro emocional, para que veáis que esto, aparte de ser divertido a la escucha, es bastante chulo a la práctica. La práctica, y cuando estamos en grupo también es muy agradable y muy agradecido también de ver cómo cada uno del grupo, cuando haces una presentación y así, Así. lo viven y lo sienten. Así sí es. Se hacen muchas charlas en diferentes Sí, puntos eso del que iba a mundo decir, también. antes de los cursos siempre hay una charla explicativa una semana antes, más o menos, Sí. porque luego un viernes a la noche, porque luego el sábado y el domingo es cuando se hace. Bueno, puede ser Se viernes da o cualquier otro formación. día de la semana, yo porque la Sí. hice en viernes, ¿no? Mm. Y después el sábado y el domingo el curso. Sí, considero que está muy bien para cualquier Lo persona que explicas muy dude un bien, poco, sí. que quiera resolver ¿Quieres saber algo preguntas más? antes, sí. Mm. Sí, sí. No para hacer el curso, sino para conocer ya terapia estructural y todas tus explicaciones. Sí, correcto. ¿Hay alguna cosita más que se esté quedando en el tintero? Porque ahora ya te pediría casi una frase de cerrar el programa. Bueno, pues una frase final, ¿no? Pues, Pero a aparte ver, de eso, que si hay algo que- más. no, bien, que pueden contactar conmigo Bueno, siempre que quieran, pero déjanos quisiera... tu teléfono, Álvaro, Mm. 6, Sí, bueno, es más 0034 34, para sí. fuera de España. Y entonces 678-751075. De acuerdo. eh, La web de terapia estructural, sí. www.com. terapiaestructural.com, correcto. Ya veréis que una vez dentro de la página web, arriba a la derecha, una vez cliquéis en las 3 líneas, abajo, en oscuro, sale idioma. Podéis cambiar. Claro, esta página web se ha creado en Cataluña. Fácilmente la primera, Está en catalán. claro, que esté en catalán. Y Se puede la podéis encontrar en español, se va cambiando. en inglés también. Bueno, Se dan cursos en inglés ya también, pero bueno, a eso Correcto. ya no llegamos. Ahora estamos aquí, ahora. sí. Y bueno, Y nada, pues... la frase. La frase. La frase y la despedida. Bueno, Con mucho dolor de mi corazón, ¿eh? me dijeron, así muy rápido, 2 Sí. minutos tendré, ¿eh? Sí, claro. A mí me dijeron que el ser humano era el ser más inteligente y capaz del universo y me generó mucha presión durante mi crecimiento hasta que concebí que, en realidad, el ser humano, la virtud que tiene es ser ignorante, poniéndole acción a nuestra Ujú. ignorancia, pero para que a mí me emocione una situación, debo tener cierto punto de ignorancia, porque si no, no me sorprendería si lo sé todo. Entonces, como ser emocional, con un poco de consciencia, puedo aplicar esta consciencia para descartar las emociones negativas y quedarme con las positivas. Y por la misma ley de la atracción, si me esfuerzo en las emociones positivas, mi entorno cambiará en positivo. Que también está bien probarlo del revés, quedarme con las emociones negativas, pero claro, el resultado también va a ser negativo para mí, para mi entorno. Lo que sí que me he dado cuenta es que no he encontrado aún a alguien que sea feliz, agarrado al pasado, a sus recuerdos, y nadie que esté contento, preocupado, como bien dice la palabra, ocupado antes de tiempo. Ujú. Entonces, vivamos el presente con acción y ahí hay el cambio. Muy bien, Ajá. no nos quedemos en el pasado. El presente con alegría Claro. y disfrutando Claro. de los Sí, sí, sí. momentos. Pues Álvaro, muchísimas gracias por haber A ti, venido, por María. haberlo compartido, por ser tan especial en este momento de mi vida y en la de tu pareja y en la de todos. Pero que sigas así, que no cambies. Gracias. Que no creo ya a estas alturas, después de 3 años de terapia estructural, que vayas a cambiar, siempre será para mejor, para bien. Y luego lo que tú dices, el día que te notas enfadado, pues hay que volver para atrás, Claro. para volver a sonreír y no perjudicar a nadie, ¿no? Claro está. Claro, Ahora, lo sí, del dime, enfado, dime, lo del enfado. ya Pero que es estamos, lo no, soltamos pero es que todo. Tenemos medio minuto, Álvaro. No, que no nos podemos enfadar cuando entendemos. Vale.
¿vale? Si Bueno. algo si estoy enfadado es que algo no estoy Algo no entendiendo. estamos entendiendo. Vale. Ese es el broche final también Sí, del enfado, si ¿no? le damos un par de vueltas es chulo, es Pues profundo. muchísimas gracias Bien. por haber venido. A nuestros oyentes, solamente decir que sed muy felices, un gran abrazo, molt bona tarda des de Mataró Ràdio, Converses amb Ànima. Muchas gracias por oírnos. Gracias.